Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En este día quisiera compartirle un pequeño pensamiento acerca de la obediencia. En ocasiones esta obediencia se desarrolla por miedo y en otras ocasiones por amor. Es como debe de ser la obediencia verdaderamente para los hijos de Dios por medio del amor. Es decir, que obedecemos porque amamos a Dios, porque amamos la obra del Señor, porque amamos el servirle al Señor y el adorarlo en todo momento. Quisiera leer una porción de la Escritura en Primera de Pedro 1:22, donde dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primeramente nos da un secreto la Escritura y nos enseña que hay una purificación en el alma por medio de la obediencia. Es decir, que si nosotros queremos tener un alma purificada, dice que nosotros lo hacemos a través de la obediencia, porque aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero esta obediencia obviamente nos enseña aquí que es a la verdad, porque también hay obediencias a la maldad, obediencias a lo negativo, obediencias a situaciones que no son realmente de Dios y que no es conforme a su voluntad. Así que en este día nos enseña esta porción de que nosotros podemos purificar nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. Pero algo muy interesante es que dice mediante el Espíritu. Es decir, que esto no tiene que ver nada con la carne, con las obras de la carne, con las cosas que llevan a la muerte, sino mediante el Espíritu, cosas que llevan a lo que es de Dios, a la vida de Dios, a la vida donde estamos influenciados, guiados y llenos de la presencia del precioso Espíritu Santo. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente. Es decir, que sin la obediencia que nosotros hay es de amor y por amor, se va a ver por medio de qué? De que nos amamos los unos a los otros entrañablemente. Y dice de corazón puro. Porque cuando es una obediencia por miedo, es una obediencia que trae también consecuencias a la vida y al alma de esta persona. Porque imagínese usted que nuestros hijos nos obedezcan porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? De que les peguemos, de que los corrijamos, de que los disciplinemos. Y como dice la Escritura, que a la verdad cuando hay una disciplina no es motivo de gozo. Pero qué tremendo que cuando nosotros podemos ser capaces de obedecer por amor, la Escritura nos enseña que hay un reflejo en nuestra vida también de comunicación con los demás, de tal manera que va a haber un amor fraternal, no fingido. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es necesario de que nosotros entendamos de que cuando obedecemos por amor se va a reflejar en nuestra vida. Es decir, hace poco también hablábamos acerca del centurión, que dice que el Señor dice que se maravilló por la fe que este hombre tenía, una fe de obediencia. ¿Por qué? Porque le dijo, ciertamente yo también soy un hombre bajo autoridad, es decir, conocía la obediencia, pero esta autoridad que él tenía no la ejercía de una manera negativa. De tal manera que cuando se acercan los ancianos judíos al Señor Jesús, le dicen, este hombre es digno de que le cumplas lo que pide. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que él dice que le dijeron los ancianos, él ama a nuestra nación. Entonces, qué tan importante es que cuando nosotros estamos desarrollando la obediencia, es una obediencia por causa del amor y que se refleja por medio de la manera fraternal que tenemos con los demás. Ahora, esto es algo importante porque si nosotros no desarrollamos, por ejemplo, cuando los que tenemos un nivel de autoridad le decimos a alguien que obedezca, pero lo hacemos en una manera de imposición, es una manera incorrecta de mostrar y de querer esa obediencia. ¿Por qué razón? Porque ellos lo van a hacer tal vez por miedo.
Y lo que va a causar esto es un daño en el alma de aquellos que están con nosotros, de nuestros hijos, de nuestra esposa, tal vez de las personas, si somos una autoridad espiritual, de las personas que estén con nosotros en la congregación o en el servicio que estamos desarrollando como siervos, como líderes, como pastores o como la posición que nosotros tengamos dentro de la obra del Señor. De tal manera que es tan importante la obediencia, pero que esta obediencia a la verdad sea por amor, que no sea por miedo. Es decir, no estoy hablando de temor, porque el temor es algo muy distinto al miedo. Pero cuando una persona empieza a hacer las cosas por miedo, es una persona que va a tener perturbación en su vida, una persona que no va a tener tal vez la capacidad de mostrar ese amor fraternal no fingido, como dice aquí la escritura. Pero también hay algo más, dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es decir, que la escritura nos enseña que hay una obediencia incluso al pecado, y esta obediencia dice que lleva a la muerte, pero hay otra obediencia por amor que dice que es para justicia. Y le vuelvo a repetir que esta es la obediencia a la verdad que el Señor desea que nosotros tengamos. Es decir, que también nosotros como hijos de Dios podamos obedecerle a Él por amor a Él, que cuando lo sirvamos, le sirvamos por amor, cuando ofrendamos, lo hagamos por amor. No lo hagamos porque tenemos necesidad, no lo hagamos porque digamos, es que tengo miedo de que no me vaya bien, es que tengo miedo de no prosperar, es que tengo miedo de no salir adelante, sino que cuando ofrendes, lo hagas porque hay un amor en ti hacia la obra de Dios, que cuando sirvas, lo hagas no por miedo a lo que digan los demás, no por miedo a que digan este no sirve, este no hace, este no quiere, no tiene disposición, sino que lo hagas porque hay un amor en ti hacia Dios, hacia su obra, hacia servirle al Señor de todo corazón. Que cuando cada cosa que tú hagas sea una obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque Él es aquel, el Espíritu Santo precioso, que nos va a ayudar a salir adelante en cada situación. Pero esta obediencia por amor, le vuelvo a repetir, esto es algo muy importante, de que se va a reflejar en nosotros ese amor fraternal. Porque cuando no hay este amor fraternal, puede ser que este tipo de personas sean movidas por miedo. ¿Y ese miedo a qué va a llevar? A otras cosas negativas, a maldad, a odio, a resentimiento, a rencor, a tantas situaciones de amargura que pueden contaminar a muchos. Y por eso dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este día, el pensamiento que quiero dejar en tu corazón y en tu mente es que podamos obedecer a Dios, obedecer a la verdad, con una obediencia por amor. Y que también esto ministremos a nuestros hijos, que obedezcan por amor. Porque imagínese tener unos hijos que tengan miedo, unos hijos que estén siempre en situaciones de miedo. Imagínese el alma de aquella persona. Dios no desea eso, ni en nuestros hijos, ni en los que sirven, ni en aquellos que de alguna manera estamos en aquella obediencia a Dios. Él desea que lo obedezcamos porque lo amamos con todo nuestro corazón. Y es mi deseo que cada uno de nosotros lo haga así, obedecer a la verdad porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga.